Buenos días, estudiantes, bienvenidos a la clase de Físico-Química. Quien les habla su profesora Janet Muete, acompañándolos hoy con la clase de modelos atómicos. ¿Qué son los modelos atómicos? Se conoce como modelo atómico a las distintas representaciones de metales y la estructura y funcionamiento de todos los átomos. Son desarrolladas a lo largo de la historia de la humanidad, a partir de estas ideas que en cada época se han manejado respecto a de qué estaba hecha la materia. Bueno, chicos, como habíamos hablado en clases anteriores, lo que son los modelos atómicos. ¿Dónde encontramos los modelos atómicos? En la materia. ¿Y qué es materia? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Todo lo que está a nuestro alrededor es materia. Nosotros somos materia. Todo lo que pueda ocupar un lugar en cualquier espacio es materia. Bueno, vamos a ver los diferentes modelos atómicos que han estado y han sido relevantes durante todo este proceso de la ciencia y la química. Modelo atómico de Demócrito. Bueno, de Demócrito, él decía que los átomos eran invisibles, que existían partes homogéneas e incomprensibles, que eran la única diferencia era que tenían una forma y tamaño de funcionamiento, pero que estas partículas no eran visibles. Demócrito decía que estas partículas no las podíamos ver en ningún lugar. Aquí tenemos la imagen de cómo él pensaba, como él decía que eran el modelo atómico para él. Él fue una de las primeras personas que quiso dar a conocer lo que eran modelos atómicos. La taxonómica del universo fue creada por el filósofo griego Demócrito y su mentor Leucipo. Leucipo era aquella persona que siempre estuvo apoyándolo a él para que llegara a dar a conocer esta manera de átomo como él pensaba que existía. En aquella época los saberes no se alcanzaban mediante experimentos, o sea, no podrían darlos a conocer como lo hacemos hoy en día nosotros con algo que se descubre o se quiere descubrir a través de la práctica laboratorio o a través de la experimentación. Solo esto lo hacían como racionamiento lógico, basándose en la formulación de ideas y debates. Ustedes ya tienen conocimiento que es un debate, es decir, la opinión de una persona, de otra, y así poder llegar a una conclusión para poder dar a conocer cualquier tipo de experimentación que ellos quisieran que se conociera. Recuerden que no iban a la práctica, sino era lo que ellos podían pensar. Esto era que ellos eran muy empíricos en estas ocasiones. Bueno, a continuación vamos a hablar un poquito del modelo atómico de Dalton. Dalton decía que los modelos atómicos eran bases científicas que nacieron de la química. Y efectivamente, pues sí, los modelos atómicos han nacido de la química, del saber cómo y para qué de los diferentes compuestos. John Dalton sostenía que todo estaba hecho por átomos invisibles e indestructibles, incluso mediante las reacciones químicas. Dalton decía que los elementos conocidos dependían de sus átomos, que poseían la misma carga e identidad de propiedades, pero un peso atómico relativo de diferentes de esto debería ser comparado ¿con qué? Con el hidrógeno. Mostraba masas diferentes, todo lo que podía coger a su alrededor lo reunía y él siempre imaginó que un átomo era redondo, que era una masa redonda, y Dalton
dedujo, recuerden que no iban a la práctica, sino ellos deducían los átomos, que los átomos se agrupaban proporcionando distintas formas, y así los compuestos químicos eran realizados. Recuerden que un átomo está conformado por protones, que son la carga positiva, neutrones, que siempre existen, mas no los vemos, pero son muy importantes dentro del átomo, y también existen los electrones, que son la carga negativa que tiene dentro de un átomo. Nunca pueden faltar estos componentes dentro de un átomo. Si llegase a faltar alguno de ellos, no sería un átomo completo. Bueno, chicos, espero me estén entendiendo y me estén comprendiendo. Nosotros ya habíamos en clase iniciado a tocar estos temas. Aquí tenemos la imagen del modelo atómico de Dalton. Él hizo un círculo, una bolita, una esfera, y dentro de ella decía que estaba toda la carga positiva. Y agregaba otros puntos de diferente color y decía que esta era la carga negativa. Y obviamente la carga neutra se encontraba desplazada por todo el lado de la materia. Vamos a ver ahora el modelo atómico de Lewis. Lewis, él era un científico también que llamaba a este modelo, lo llamaban también atómico cúbico. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaban de esta manera? Porque él cogía los modelos atómicos, su pensamiento decía que eran en forma de cuadro, pero no tan solo era de cuadro, sino la unión de dos tipos de cuadritos. Él decía que al unirlos se formaba un componente, y este componente era un modelo atómico. Y él lo utilizó de esta manera. Decía que cada punta de estos cuadros eran los electrones, y así lo propuso acompañado por Gilbert Lewis, y permitió avanzar los estudios de las valencias atómicas y de las uniones moleculares. Todo esto él lo empezó a trabajar y lo dio a conocer. Hoy en día se utiliza mucho en la física esta teoría de Lewis. Aquí podemos ver en la imagen, la parte de abajo tenemos los cuadritos. En la imagen A están los 4 cuadritos, los cubos están ahí. En el B los pega y en el C están de otra manera pegaditos. En la parte superior tiene las marcas como él ubicaba y como él lo organizó. Así lo dio a conocer Lewis los modelos atómicos. Cada uno de ellos, recuerden, y como hemos ido evidenciando hasta el momento, iba mejorando el pensamiento de cómo eran los modelos atómicos. Recuerde que todo esto eran teorías. Cada uno lo hacía a su pensamiento y a lo que ellos iban viendo en el día a día. El modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson era muy similar al de Dalton, ¿cierto? Pues Thomson descubrió el electrón en 1897. Este modelo fue descubriendo los protones y los neutrones, por lo que él asumía que todos los átomos consistían en una esfera. Esta carga positiva y negativa era cargas que, ¿cómo les explico yo? Que estaban dentro de toda la esfera, pero a su vez competían entre ellas para ver cuál era la mejor. Y obviamente para Thomson siempre la mejor fue la positiva, porque tiene más electricidad y más movimiento, es decir, domina dentro del átomo que él estaba pues imaginando. Como él lo descubrió, y esta fue la manera que él dio a conocer este modelo atómico, y así se dio a conocer hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver un poco del modelo de Rutherford. Él realizó una serie de experimentos en el año 1911 a partir de las láminas de oro y otros elementos,
Y gracias a esto, él determinó que la existencia de un átomo era a través del núcleo. En el núcleo pueden encontrar los neutrones y los protones. Todos ellos se encontraban en el núcleo, pero a su vez también descubrió que el electrón está en las órbitas. Las órbitas son los niveles de energía que tiene un átomo, pues según el átomo de que esté hablando, la masa de aquel material que él obtenga, él decía que tenía energía, es decir, entre más órbitas tenga, más carga eléctrica poseía. Modelo atómico de Bohr. El modelo atómico, este modelo inició en el mundo de la física, fue descubierto y él lo aplicó más en la física. A los postulados cuánticos, pues a ellos lo consideraban un momento de transición, es decir, un stand-by, es decir, era neutro para que lo comprendamos mejor, entre la mecánica clásica y en la cuántica. El físico Niels Bohr lo propuso para explicar cómo podían los electrones tener órbitas estables rodeando el núcleo. Entonces, él complementa la anterior teoría. Él está afirmando que efectivamente sí tienen órbitas, pero a su vez estas órbitas trazan los circulares en el entorno del núcleo sin irradiar energía. Él decía que no había tanta energía. Las órbitas permitidas a los electrones son calculables según su momento o lugar. Es decir, si está en un lugar donde vamos a hablar de la energía eléctrica. Entonces, si estaba en este momento una energía eléctrica, esta es medida por voltios, entonces si es de 80 voltios, podía tener 80 órbitas y así sucesivamente. Los electrones emiten, también él decía que los electrones emitían o absorbían energía al saltar de una órbita a otra. Y al hacer este movimiento, ellos radiaban luz, es decir, que podían ver la chispa que nosotros vemos digamos, en el momento que vamos a enchufar un electrodoméstico, que si roza muy fuerte sale una chispita. Él decía que esto sucedía cuando los electrones estaban saltando de una órbita a otra y generaban diferente energía entre ambas órbitas. Es decir, si teníamos 5 órbitas, cada vez que estos electrones saltaban, esta energía iba siendo más fuerte y más fuerte cada vez, para así hacer, digamos, que un electrodoméstico pueda tener esta corriente que permite que funcione. Vamos a poner el ejemplo del celular. El celular es un electrodoméstico, es un medio tecnológico, el cual nosotros tenemos que, para que funcione, ponerle carga de energía. ¿Qué corre por dentro de estos cables? Va corriendo muchos átomos, y a su vez están generando energía cuando los electrones saltan de una órbita a otra. Chicos, espero me estén comprendiendo, espero que este tema quede claro. Si no, recuerden que me pueden escribir a mi correo y yo con el mayor gusto les atenderé y aclararé dudas. O también cuando tengamos la clase por Zoom, pueden también pedir la palabra y de esta manera aclararé las dudas que ustedes les estén quedando sobre esta temática. El modelo actual. El modelo atómico actual se basa en la mecánica cuántica. También es conocido como el modelo atómico del modelo atómico orbital, pues está expuesto por las ideas de un científico, y este científico, Heisenberg, él fue el que vio el último modelo hasta la actualidad. Recuerden, vuelvo y les digo, chicos, reitero que estos son teorías, que no tenemos aún una claridad exacta de cómo es. Pero aquí, como podemos ver en la imagen, esta es la última dibujo que hicieron
tomado en cuenta de las prácticas que habían hecho, porque aquí en esta ocasión ya habían podido hacer algunas prácticas, pero no es evidente la imagen cómo puede estar. Entonces, en el modelo actual se establecen unos postulados de los cuales se resaltan que el electrón se comporta como una onda en su movimiento alrededor del núcleo. Es decir, hay mucha energía. Ya este viene acompañado de la teoría de Bohr. No es otra es que no es posible predecir la trayectoria que tiene un electrón alrededor del núcleo. No podemos decir, este electrón siempre va a ir hacia la izquierda alrededor del núcleo del átomo. No, no podemos predecir. Sabemos que están, sabemos que existen, que puede ser que estén saltando de un lugar de otro, puede ser que se estén desplazando de una manera más suave, pero nunca podemos decir para qué lugar van y cómo está. También otro de ellos es que en cada nivel energético hay un número determinado de órbitas, es decir, si tenemos un nivel, vamos a tenerlos de 1 a 10, en el nivel 8 tiene un número determinado de órbitas en cada clase. Una órbita del átomo es la región del espacio en donde existe la probabilidad aceptable que se encuentre un electrón. Pero también dicen en el modelo actual que en cada órbita no pueden haber más de 2 electrones. Si llegase a haber más de 2 electrones, pues efectivamente ocurriría una alteración de la cual podríamos llamar en nuestro vocabulario, podría existir un corto. Cuando dos cables se unen, genera chispa y a su vez genera fuego de lo tan fuerte que es este proceso. Bueno, niños, esto hasta el momento es lo que les puedo contar sobre los modelos atómicos. Espero, como les dije anteriormente, que les quede claro. Y si no es así, por favor me lo hacen saber para tomar otra clase para hacer una explicación más a profundidad o aclarar dudas. Bueno, niños, espero que terminen de tener un excelente día. Un fuerte abrazo. Quien les habló, su profesora Janet, que los quiere mucho. Juiciosos.